No solo de la reforma laboral, siempre hay mucho que conversar con el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Y lo primero que quiero preguntarle respecto del fallo del Tribunal Constitucional, ya hemos escuchado algunas de sus declaraciones, pero frente a las declaraciones de la presidenta Bachelet, que dice que van a actuar con responsabilidad, pero intentando seguir en la defensa de los trabajadores. ¿Esto quiere decir que ustedes en la Alianza no estuvieron en la defensa de los trabajadores? Bueno, mire, yo creo que esa es una forma de argumentar muy equivocada. Nosotros estamos absolutamente convencidos que lo que hemos hecho durante todo este año es precisamente algo que beneficia y que no perjudica a los trabajadores. Y de hecho, básicamente la discusión tanto jurídica como política era muy simple. Nosotros decíamos que los trabajadores debían poder negociar, ya sea a través de sindicatos o a través de grupos de negociación. El gobierno decía que tenía que haber un monopolio sindical. Nosotros decíamos que no se podía obligar a los trabajadores a afiliarse obligatoriamente a un sindicato para obtener la obtención de los beneficios. El proyecto del gobierno lo que decía era que sí había que obligar a los trabajadores a afiliarse al sindicato para obtener esos beneficios. De manera que yo creo que ha quedado muy claro que la posición del gobierno no era solo jurídicamente equivocada, sino política y desde el punto de vista de las políticas públicas incorrecta. Al no existir la titularidad sindical, dicen desde el gobierno, los sindicatos van a terminar siendo más débiles. ¿Eso es una buena o una mala noticia? ¿Y es así o no? Mire, es que yo no creo que vayan a terminar siendo más débiles. Los sindicatos, cuando son verdaderamente representativos, hacen muy bien su trabajo y si lo hacen bien no debieran tener inconvenientes en que también... Y en eso consiste la libertad sindical. ¿En qué consiste la libertad sindical? En que los trabajadores pueden pertenecer a un sindicato y, si ellos lo estiman, no pertenecer a un sindicato y encontrar otras formas de organización. De manera que yo no creo que esa sea la conclusión que haya que sacar de este episodio. Lo que sí hay que sacar como conclusión es algo evidente. Llevamos 1 año y medio haciéndole ver al gobierno que su primera obligación legislativa es legislar cumpliendo la Constitución y no saltándose la Constitución. Fíjese que en esta materia, el senador, por ejemplo, Andrés Saldívar, que no es de oposición, reiteradamente le hizo ver al gobierno que este proyecto iba a tener serios problemas de constitucionalidad, como finalmente ocurrió. No hubo oídos para escuchar absolutamente a nadie. ¿Usted cree que el gobierno sabía que lo que estaba planteando era inconstitucional o simplemente que discreparon de la interpretación que ustedes hicieron? Y si cree que ellos sabían que era inconstitucional, ¿por qué cree que perseveraron en esta conducta? Mire, yo creo que el gobierno, o por lo menos, bueno, como en tantas cosas, ¿no? Este es un gobierno profundamente dividido en todas las materias. A mí, yo tengo suficientes antecedentes como para saber que por lo menos un sector del gobierno tenía serias aprensiones respecto de la constitucionalidad de este proyecto. Ahora, ¿por qué no lo arreglaron? Yo creo que es bastante simple. Aquí hubo una presión absolutamente desembosada y abierta de la CUT y creo que también del Partido Socialista, que en definitiva empujó al gobierno hacia este papelón jurídico como es el que en definitiva han obtenido. Yo escuchaba hace un rato las expresiones de mi colega, el senador Letelier, y la verdad que me pareció muy incomprensible. Fíjese que el senador Letelier, el día lunes, alegó durante 20 minutos ante el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces ahora actúan como niños chicos, como niños taimados. Cuando el tribunal no les da la razón, entonces deslegitiman al tribunal. Yo creo que esto es completamente absurdo y que no le hace bien en general al funcionamiento de las instituciones. Decía justamente, usted nombra a la CUT, Arturo Martínez, el secretario general de la CUT, decía que había que responderle a Alamán y compañía con ya el Tribunal Constitucional con un gran paro nacional. Bueno, mire, la CUT podrá interpretar esto en la forma que ellos consideren que es correcta. Yo estoy muy en desacuerdo con muchos de los planteamientos que formula la CUT, que en estas materias muchas veces opera simplemente como un parlante del Partido Comunista. No es el caso del dirigente Arturo Martínez, que es un representante muy destacado desde mi punto de vista del Partido Socialista, pero yo creo que ellos están profundamente equivocados y creo que las propuestas que ellos hacen en materia laboral, lejos de beneficiar al país y al conjunto de los trabajadores, simplemente con un criterio muy retrógrado, tienen como en mente esta idea del monopolio sindical que simplemente los obnubila
y no les permite ver que hoy día deberíamos estar pensando en una legislación laboral moderna que nos permita manejarnos Senador, en un mundo globalizado, y nada de eso está ocurriendo. ha dicho también el diputado Osvaldo Andrade que no descartan acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo dijo ayer aquí en CNN Chile. ¿Qué dice usted? Bueno, que tiene todo el derecho el diputado Andrade, presidente de la Cámara, para recurrir ante las instancias que él estime pertinente. Pero yo francamente creo que, así como le fue muy mal en el Tribunal Constitucional, creo que le va a ir mucho peor en esa instancia. ¿Hay alguna opción vía veto presidencial de restablecer la titularidad sindical? Porque me imagino que si a través de un veto aditivo, alguna modificación, se dejara algo más o menos parecido a la titularidad sindical, nuevamente la oposición acudiría al Tribunal Constitucional, ¿o no? Mire, yo tengo la impresión que el gobierno en esta manera no va a ser tan ciego como para tropezar en la misma piedra. O sea, aquí lo que tiene que hacerse, ya sea vía veto o vía de un nuevo proyecto de ley, es obviamente que legislar de nuevo, porque se le cayó la columna vertebral, el corazón, como se dice ahora, al proyecto. Pero por supuesto lo que el gobierno tiene que hacer es darle cumplimiento a aquello que dirá en definitiva el fallo del Tribunal Constitucional. De lo que sabemos del comunicado del propio tribunal, está claro que no pueden haber, por así decirlo, diferencias a la hora de negociar entre sindicatos y grupos negociadores. Yo francamente creo que sería una actitud, ¿cómo decirlo?, muy obtusa del gobierno, no obstante de que hemos tenido esta disputa, de que se han efectuado estos alegatos y que hay un fallo, que por lo menos en estos aspectos se conozca, que el gobierno insista en el predicamento que acaba de ser declarado inconstitucional. La verdad que sería muy raro que procedieran de esa manera. ¿Y ustedes irían entonces al Tribunal Constitucional nuevamente, si eso fuera así? Mire, que ¿sabe lo que pasa? Yo francamente creo que la capacidad que tiene el gobierno de cometer errores se está agotando. Fíjese que esta semana ha sido una semana verdaderamente fatal para el gobierno. Se le apareció un desempleo altísimo, que por lo demás ya se veía venir, y a los que esta reforma, yo no tengo ninguna duda, ha contribuido. Mire, el bochorno que informaban ustedes hace un rato en materia de las inscripciones de las listas, este fracaso ahora en el Tribunal Constitucional. Entonces, que vayan a perseverar en una cosa de este estilo, yo creo que hay gente razonable, me imagino, en el gobierno, en el propio Senado. O sea, yo no veo, se lo digo francamente, a senadores ni del PPD ni de la Democracia Cristiana acompañando al gobierno en esta aventura que quizás le podrá caer bien al Partido Comunista o al Partido Socialista o a la CUT, pero no a la gente razonable. Senador, lo quiero llevar a otro tema. Hoy día se conocieron nuevos emails entre la secretaria de Patricio Contese y la ex jefa de gabinete Pablo Longueira, en el tiempo en que era ministro Pablo Longueira, y Julio Ponce Lerú pedía una reunión urgente con él. Eso, entre otros varios emails que seguro usted también los ha visto porque fueron dados a conocer a través de la prensa. ¿Se complica aún más la situación de Pablo Longueira? ¿Cómo toma usted también la situación que sigue? Porque ya ahí también entra a jugar Julio Ponce Lerú. Mire, yo francamente hoy día he estado 100% en este otro tema, pero más allá de que haya visto los mails o no lo mismo, le contesto lo mismo que le contesto cada vez que usted me pregunta sobre estos temas judiciales. Yo la verdad de las cosas es que creo que en esta materia hay que dejar que la Fiscalía opere como está operando, que actúen los tribunales, y las opiniones que podamos dar las personas que somos ajenas a ese proceso, yo francamente creo que no aportan absolutamente nada. Aquí lo que tiene que haber es que se continúe adelante con las investigaciones, las personas que están siendo imputados harán sus justificaciones y finalmente habrá una resolución de la justicia, que es lo que corresponde. Senador, pero usted no siente que, por ejemplo, ya se sabe que, y fue reconocido así, lo reconoció Jovino Novoa en su minuto, a haber pasado plata de Penta para un call center, por lo cual fue condenado, que se ocupó en las primarias, de hecho también en las que compitió Pablo Longueira contra usted. ¿Usted siente que le ganaron haciendo trampa? ¿Qué tan grave es para la democracia también cuando la competencia está mediada también por financiamiento que no es regular? Mire, le contesto lo mismo que le contesté hace unos meses atrás en su programa, cuando me hicieron esta misma pregunta. Todo el mundo sabe que el señor Martelli
era en definitiva una persona que operaba para la campaña presidencial del actual presidente de la República. Eso no lo discute absolutamente nadie. Vamos a concluir nosotros, fuera del proceso, que entonces también la presidenta Bachelet ganó con trampa. Yo creo que ese tipo de especulaciones políticas respecto de un asunto judicial no vienen absolutamente al caso. Por eso que yo prefiero mantener esta posición, tanto cuando me preguntan respecto de la presidenta Bachelet, como cuando me preguntan respecto de otras personas que puedan haberse involucrado, porque usted comprenderá que la situación es exactamente idéntica. Todo el mundo sabe que el señor Martelli lo que hacía era contribuir a un financiamiento irregular que tenía un objetivo muy claro, la campaña oficialista de la última elección presidencial. Sí, ahora entiendo que no me va a responder, pero en todo caso, respecto a Juan Nova, la diferencia es que ya hay un fallo. Eso quería dejarlo sentado. La otra vez que conversamos todavía no había fallo, usted me decía que iba a esperar el fallo, pero quiero ir a otra cosa. SQM se anuncian formalizaciones de personas ligadas a Pablo Longueira, haciéndole hincapié que la formalización es una comunicación de cargos y no una condena, para ser justos, pero ¿le llama a usted la atención, en la línea de lo que usted decía también, que en el caso de SQM todavía no vemos a políticos de envergadura involucrados y perseguidos penalmente? Sebastián Piñera, el expresidente Eduardo Frei, la presidenta Bachelet, el exministro del Interior. ¿Qué pasa con la persecución penal de muchas personas transversalmente en el caso de SQM? Porque lo que se ve hasta ahora es en general gente de segunda línea, los llamados boleteros, y Pablo Longueira, pero Pablo Longueira después de que se revelan los emails con Contese. Entonces, ¿realmente se está aplicando ley pareja para todos? Mire, déjeme serle muy franco en esta materia. Yo no soy el fiscal que lleva la causa. Esta no es una pregunta que le deban hacer a una persona que, como es mi caso, se fija, no tiene todos los antecedentes directos. Efectivamente, hay mucha gente que señala que pareciera la Fiscalía no estar actuando con el mismo criterio de equilibrio. Pero esperemos que la Fiscalía continúe haciendo su trabajo. Ellos mismos han señalado que en los próximos días y en las próximas semanas van a haber formalizaciones. Uno no sabe de verdad por qué parten con unos y no con otros, pero aquí volvemos a lo mismo. O se confía en lo que está haciendo la Fiscalía o simplemente se reprocha lo que está haciendo la Fiscalía. Y yo creo que ambos juicios, sin estar adentro del proceso, son siempre posibles de ser permanentemente equívocos. Por eso que yo prefiero en esto tener una posición de cautela. En 30 segundos, Andrés Alamán, en lo que dijo Hernán Vigi, dijo que, que se va de Chile por la incerteza jurídica, que no se siente cómodo aquí. Mire, una sola conclusión, más allá de los aspectos personales que pueda tener Hernán Vigi en esta materia. Yo pienso que simplemente estemos conversando en Chile de que hayan personas que quieran abandonar el país, cualquiera sea la razón que tengan, demuestra que este país va por muy mal camino. Yo, por supuesto, me siento muy distante a esas actitudes, en el sentido de que a mí no se me pasaría por la cabeza abandonar el país por ninguna razón. Pero creo que es una muy mala noticia que se esté hablando de este tema, cualquiera sean las consideraciones que haya tenido Hernán Vigi en la materia. Hace 5 o 10 años atrás, yo creo que a nadie se le habría pasado por la cabeza que hubiera habido personas pensando en abandonar el país. Y que hoy día esto se empieza a repetir, porque el otro día entiendo que otro empresario hizo una consideración parecida. Me parece extraordinariamente negativo y yo lo veo como una necesidad de que corrijamos entre todos el rumbo. Bueno, un tema que podemos conversar en profundidad más adelante. Se nos acabó el tiempo. Andrés Alamán, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Al revés, muchas gracias a usted.